Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo fanfic de The Loud House. Mi mejor amigo. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 20. Chandler miraba con una sonrisa burlona a Lincoln, quien parecía especialmente sorprendido de ver la reacción de Clyde ante la situación. Las pocas personas que pasaban por ahí simplemente ignoraban la situación y quien se veía más alterado de los tres involucrados era definitivamente el chico de cabello blanco. Haber visto acercarse al moreno le había dado una suerte de confianza a Chandler, una similar a cuando se sentía el rey de la escuela, pese a que no entendía bien el por qué, más cuando en las últimas ocasiones donde se había enfrentado al peliblanco generalmente había terminado mal para él, pero aquella situación, casi nostálgica al ver a ese duro junto, le había hecho recobrar parte de su seguridad, como si nada de lo que había pasado el año anterior hubiese realmente ocurrido y él fuese la misma persona, riendo groseramente en contraste al temor que sentía inicialmente, dándose el gusto de intentar soltar el agarre del chico con una de sus manos gracias a la distracción, solo para notar que el agarre de Lincoln era demasiado fuerte para él. Clyde, por su parte, estaba conmocionado. Quizás Lincoln se había apartado de él y no había sabido de este en una temporada, pero casi no podía reconocerlo. Se había dejado crecer un poco el cabello, ahora usaba una sudadera en vez de su clásica polo y su expresión era agresiva, demasiado agresiva. Su puño estaba firmemente aferrado a la ropa del pelirrojo y estaba seguro que estaba a nada de golpearlo. Quizás no sabía bien lo que estaba pasando, pero conociendo el actual historial de Chandler y todo lo ocurrido alrededor de él, la idea de que abusasen de él cobraba peso, y con aquella actitud en Lincoln, ¿acaso el chico con el que compartió tanto ahora se había vuelto un bully? De ese inocente y agradable chico a eso, ¿cómo podía haber cambiado tanto? Estaba asustado de obtener la respuesta, pero solo tenía la certeza de que tras todo lo que vivió cuando era más pequeño podía reconocer fácilmente cuando alguien quería abusar de otro, y todo le indicaba que su amigo estaba siendo acosado por ese tipo peliblanco. Si no lo sueltas yo llamaré a los profesores. Yo que tú lo escucho, no creo que quieras tener problemas tan pronto, Ned. La mirada de Lincoln se ensombreció. No era suficiente con que aquel pelirrojo le hiciese hervir la sangre hasta el límite, ahora era Clyde quien le estaba defendiendo. Ni siquiera quería hacerle algo más que exigirle que deje de molestarlo con lo que sea que tenía en mente, pero parecía que ahora tenía un obstáculo en ello con el que realmente no quería lidiar. No creo que esto sea un asunto tuyo, Clyde. Clyde. Aquella voz tan golpeada para decirlo. Solo pudo apretar sus puños con fuerza para mantenerse firme, tal como lo hubiera hecho por Lincoln en el pasado de haberlo encontrado en la situación invertida, decidido a hacer la diferencia esta vez. ¿Es en serio? Déjalo en paz. Ni siquiera le he hecho nada. Pero piensas hacerlo. ¿Qué te hace pensar que sabes lo que pienso? ¿Por qué no se besan de una buena vez y acaban con todo esto? Chandler dijo aquello con tono burlón, pero la mirada fija que recibió de parte de Lincoln tras eso le hizo callarse instantáneamente, aunque logró que aflojara el agarre y les diese la espalda a ambos, alejándose del lugar. ¿Qué? ¿Te acobardas, Loud? Cuando quieras nos peleamos y te enseño quién manda aquí. Lincoln no dejó de alejarse, no tenía la paciencia ni las ganas de lidiar con aquella situación, sobre todo con Clyde acechando cerca. Ja. Cobarde, seguro le dio miedo que lo pusiera en su lugar. Clyde aún sentía como su cuerpo temblaba. Si era por miedo o molestia no lograba distinguirlo, pero si de algo estaba seguro es que ese Lincoln ya no era el Lincoln que conocía. Se veía diferente, actuaba diferente, era casi irreconocible a sus ojos. El chico amable y divertido con el que pasó gran parte de su infancia parecía haber desaparecido irremediablemente y aquello le dolía. ¿Viste cómo huyó Clyde? Sabe que si consigue mi furia le irá mal. Chandler, ya cállate. Por favor, ¿viste cómo se fue asustado? Jejeje. ¿Podrías abrir los ojos de una buena vez? Te ves patético. Oye, sé que hemos pasado algo de tiempo juntos, pero tampoco es para que te des tantas libertades como para insultarme. Ese fue el momento en que Clyde también dio media vuelta, pensando en que necesitaba digerir aquella tensa situación. ¿Dónde vas? Donde sea, no quiero estar aquí. ¿Quieres salir de la escuela? No es una mala idea.
Chandler no paró de hablar desde ese punto tanto como no se alejó de Clyde lo que duró el descanso. Estar cerca del chico tenía un extraño efecto tranquilizante, uno con el cual sentía que podía prevalecer siendo él, pero en el momento que el moreno se separó para ingresar a clases y se vio en la inmensidad del edificio aquella petulante sonrisa abandonó su rostro de forma paulatina pues su cerebro procesó que volver a clases significaría encontrarse a Lincoln una vez más y teniendo la noción de que probablemente estaría muy enojado su cuerpo se erizó, aunque seguía siendo el mismo idiota que siempre conoció algo dentro de él no quería molestarlo más de lo necesario mientras estuviesen solos o por lo menos sin Clyde cerca, de hecho la sola idea de estar frente a él era suficiente para que su paso se ralentizara deseando no asistir a clase, observando en la última intersección antes de llegar al aula el desvío necesario para dirigirse al baño, oscilando entre ambos caminos múltiples veces mientras su pecho se aceleraba con cada centímetro recorrido. Para cuando comenzaron las clases, hubo un asiento vacío, uno al que nadie dio real importancia. Al término de clases Rusty fue el primero en abandonar el salón y dirigirse hacia su casillero con el objetivo de guardar sus cosas y pasar al baño. Si bien la plática entre Zach y Liam le parecía interesante, sus necesidades biológicas eran mayores, además y encontraba a Lincoln en el proceso ahorraría tiempo para poder ir a Gus, era un ganar-ganar si lo pensaba, o realmente no lo estaba haciendo, sus amigos y sobre todo su padre le había dicho que pensar demasiado no le ayudaba, no importaba en ese momento, o por lo menos a él no. Avanzando entre los pasillos que comenzaban a inundarse de gente se permitió observar el lugar, durante la mañana no le había prestado especial atención considerando que ya conocía las instalaciones desde el año pasado, fijándose en cómo varios de los casilleros se encontraban bastante desgastados, más considerando que varios presentaban señales de golpes contundentes muy posiblemente por empujar personas contra las puertas. El caso pelirrojo había destapado una serie de acusaciones contra los matones de último año en lo que había sido un caso que transmitieron por la televisión e incluso abrió un debate entre los adultos sobre medidas contra el acoso y la violencia juvenil, si bien en su hogar no pasó de una conversación con su padre preocupado por su salud y que no acosara a chicas de sexto ahora que él era mayor, a quien notó más afectado durante ese periodo fue a Lincoln, hablando incluso con Liam, Zach y Estella si bien en sus hogares también sus padres conversaron con ellos a quien se le vio más afectado fue al peliblanco, pero cuando le interrogaba este solo mencionaba que al tener varias hermanas estas le habían bombardeado con preguntas al ser cercano a Chandler, o más bien, saber que era un chico de su salón. Normalmente hubiese creído esa historia y dejado atrás sin darle mucha importancia, pero Lincoln se había abierto bastante con él durante el último año por lo que podía notar que algo se estaba guardando y esperaba que en aquel ambiente festivo y agradable que deberían lograr en la junta de esa tarde pudiese o bien confiar en él y decírselo o bien dejarlo atrás de una buena vez. Si quería mantener un secreto era cosa de Lincoln, no iba a presionarlo por ello después de todo sabiendo que aún sentía parte de aquella paranoia que la cercanía con McBride había dejado después de tantos años de amistad. Gracias a que su mente estaba completamente ocupada en sus pensamientos no notó a la persona que estaba saliendo del baño en el momento que éste intentó ingresar, chocando con esta quien apenas movió con el impacto de Rusty, no siendo el caso del pelirrojo quien sintió que había golpeado una pared. Molesto, oye Ned, fíjate por dónde vas. Lo siento viejo. Al levantar la vista pudo notar que era un chico de contextura gruesa, cabello rojo y ropaje verde, su cara se le hacía familiar pero no lograba identificarlo por lo que simplemente se movió para permitirle el paso mientras intentaba identificar por qué se le hacía conocido. Estos idiotas de hoy en día no respetan. Dicho eso el redondo muchacho siguió su camino, andando a paso rápido, casi como si estuviese huyendo de algo. ¿Será un chico de sexto? No pensó demasiado en eso y entró a realizar sus necesidades, para cuando salió del lugar ya ni siquiera recordaba el incidente al haber vuelto a pensar en cómo pasaría la tarde con sus amigos, aunque no pasó demasiado tiempo antes de volver a encontrar al grosero pelirrojo pero esta vez junto a un chico que sí conocía, de hecho le sorprendía lo poco por no decir nada que había variado el muchacho con todo el tiempo que llevaba sin saber de él, era Clyde quien parecía estar discutiendo con el pelirrojo. ¿Pensando un amigo de Clyde? Espera, ¿Clyde tiene amigos? La impresión le duró poco, pues sintió como alguien le tocaba desde la espalda para llamar su atención. Rusty, tenemos que ir con los chicos. Lincoln le habló de forma casual, centrándose en su amigo. Ah, claro. Dio un último vistazo a la escena y decidió no indagar más, pues los asuntos relacionados con el moreno realmente no le importaban en ese punto de su vida.
Mientras Rusty retrocedía para acompañar a Lincoln, este sí pudo notar la escena. Recordar los sucesos de la mañana habían sido en parte molestos, más cuando sabía, o al menos creía recordar, la personal de Clyde. Aquella intervención fue completamente innecesaria y se llegó a preguntar si de haber estado en la situación opuesta Clyde se hubiera interpuesto entre él y Chandler para protegerle de este, algo que intentó sacarse de la cabeza aunque sentía como le molestaba. Esa furia en su interior era algo que no lograba entender, tampoco porque después de tanto y de todo lo ocurrido Clyde le despertaría aquella molestia. Era incongruente a lo que había determinado tiempo atrás y rogaba que la tarde con sus amigos pudiese ayudar a deshacerse de esos molestos pensamientos, comenzando a caminar para alcanzar a Rusty, quien ya se había separado unos pocos metros en el lapsus de tiempo que deliberó su molestia. 2 horas después, el grupo se hallaba disfrutando en su mayoría de los videojuegos del lugar. Más concretamente, Estella se estaba batiendo en un duelo de baile contra Rusty, mientras que Liam estaba absorto en un juego de disparos. Thatch por su parte observaba al grupo desde la mesa donde se habían reunido para comer frente a Lincoln, quien no parecía especialmente animado, algo que le era curioso. Cuando habían hablado el día anterior por el chat grupal que tenían, el peliblanco era uno de los principales motivados en pasar el rato fuera de casa con ellos, tal como lo había hecho durante la mayor parte de las vacaciones. Verlo tan apagado era extraño, aunque pensaba en varias situaciones que pudieran haber ocurrido. También pensaba en el miembro faltante de aquella junta. Quizás una parte de su amigo había pensado en que ya había pasado suficiente tiempo con el grupo fragmentado y aprovechando la ocasión sería una buena oportunidad de rearmar el grupo, pero luego del comportamiento de Clyde esa mañana, Thatch estaba seguro que no sería el caso, o al menos no en la actualidad. Ver el chat, su teléfono de Clyde, y notar que sus últimos 4 intentos por hablarle habían sido ignorados completamente, adicionando las ocasiones en que intentó visitarlo en su hogar solo para que nadie le contestara, era su límite. Pensaba que esa invitación sería el último intento que haría por volver a acercarse al moreno, quien deliberadamente había intentado apartarse, o al menos ahora comprendía que era el caso. ¿Era eso lo que Lincoln había visto en el pasado y por lo cual se determinó a apartarse? Tenía muchas dudas y ese lugar solo se las amplificaba, pues después de ese lugar el centro comercial fue el otro lugar que postularon cuando intentaron forzarlos a conversar tiempo atrás, algo que ahora le parecía una exageración de su parte y, si era honesto, sentía que Lincoln no se había enfadado lo suficiente con ellos por lo ocurrido. Ese pensamiento le hizo mirar con ojos diferentes a Lincoln. Se sentía ligeramente avergonzado por el comportamiento que había tenido al tomar el bando de Clyde y quería intentar entablar una conversación que le llevase a poder disculparse, pero el chico no hacía mucha gala de querer entablar una conversación o ir a alguno de los videojuegos. Más bien, al igual que él, miraba su teléfono, como si estuviese esperando algo, y la expresión enfadada que sostenía el chico le impedía generar cualquier conversación banal. Si tenía que ponerlo de alguna forma, Lincoln era el que más había cambiado del grupo durante el último tiempo, no tanto físicamente, pero sí en temas de personalidad, y eso le ponía nervioso. Sus padres le habían advertido sobre cómo la gente no podía cambiar de forma natural tan rápidamente y que bien podrían haberlo suplantado. Solo eso podía imaginar cuando veía que la motivación había desaparecido tan rápidamente y ahora le veía casi como si no estuviera frente a él. Thatch, ¿has hablado con Clyde recientemente? Pero con una sola pregunta las teorías de Thatch fueron completamente destruidas, recordando la otra causal por la que había comenzado a debatir internamente minutos antes. He intentado, pero me ignora completamente. ¿Acaso tú quieres volver a hablar con él? No realmente, solo quiero algunas respuestas y desgraciadamente él tiene que ver con ellas. Suenas muy serio al respecto. ¿Te hizo algo? Se podría decir, defendió a un idiota mientras se comportaba como uno, y quiero saber por qué. Quizás así me pueda calmar un poco. ¿Calmar? Aquella frase se había deslizado por la boca de Lincoln sin que éste se diese cuenta, por lo que cuando se dio cuenta de lo que había dicho terminó evadiendo la mirada de Thatch casi avergonzado. Nada, no dije nada. El pequeño pelirrojo le miró con atención, depositando su inquisitiva mirada sobre el peliblanco, quien rascaba avergonzado su mentón. ¿Qué te hizo ese tipo? No soy Rusty, pero puedo escucharte. Pues, defendió a ese panzón de Chandler. Supongo que creyó que iba a pegarle o algo. ¿Panzón? ¿Chandler? Rusty se había acercado originalmente para invitar a los chicos a las máquinas, pero al escuchar aquella extraña mezcla de palabras terminó por sentarse junto a Thatch para unirse a la conversación. ¿Volvió a la escuela? Sí, ¿que no lo viste junto a Clyde antes de que nos reuniéramos? ¿Quién?
Pero en ese momento el recuerdo del voluminoso pelirrojo vino a su mente, intentando cuadrar su rostro con el recuerdo que tenía de Chandler, dándose cuenta de las similitudes. Ah. No mames. Era Chandler. De la impresión golpeó con ambas manos la mesa mientras tenía completamente abiertos sus ojos por la sorpresa. Sí. Lincoln respondió medio aturdido culpa del sorpresivo grito de su amigo. Ese tipo era Chandler, parece que ahora es amigo íntimo con McBride, era el chisme principal en mi salón esta mañana. Increíble, nunca pensé verlo tan descuidado. Thatch, pese a su sorpresa, solo tapó con su mano su boca en una pose pensativa. Son demasiados cambios en muy poco tiempo. Sí, y mientras intentaba poner en su lugar a ese idiota, McBride fue a defenderlo como si yo lo fuese a golpear. Espera, McBride, ese tipo cuya nariz sangra solo por la mención de mujeres en lencería, ¿defendió a ese idiota? Rusty parecía cada vez más sorprendido. ¿Y le ibas a pegar? Molesto, que no, pero ese idiota sí lo creyó y lo defendió, quería zanjar eso pero no sé cómo hacerlo. ¿Y es necesario que lo zanjes? La voz de Rusty fue completamente natural al mencionar esa posibilidad, algo que llamó la atención tanto de Lincoln como de Thatch. Creía que nuestra postura era dejar que cada quien hiciese lo que quisiese mientras no afectase a los demás, o al menos creía que esa era tu postura cuando comenzamos a juntarnos entre todos recientemente. Si McBride tiene un nuevo amigo, no creo que nos deba importar. Aunque sea Chandler. Preguntó confundido Thatch. Seamos sinceros, ¿alguien respeta actualmente a ese idiota? Si esos dos se juntaron de alguna manera, pues, sigue siendo raro pero no me interesa. Lincoln se quedó mirando a Rusty por un momento mientras meditaba sus palabras. Era cierto que se asemejaba a lo que habían conversado en el pasado y había funcionado bien hasta la fecha para él. Era molesto pensar en cómo reaccionaban McBride a su presencia y entendía que para ese punto no valía la pena pensar demasiado en lo que podría o no hacer ese chico. Si sabía eso, ¿por qué seguía tan enfadado? ¿Por qué sus puños seguían deseando volver a encontrarse con la cara de Chandler? Su respuesta a sus amigos terminó siendo un suspiro mientras forzaba una sonrisa, aceptando la invitación que ahora mencionaba Rusty para volver a las máquinas y ocupar nuevamente su mente en algo, pues pensar no le ayudaba y no iba a llegar a nada, pues incluso con aquellas palabras no había encontrado una respuesta después de todo. Aquella energía terminó por depositarla en los juegos. Contra Estrella compitió en la máquina de baile destruyendo por completo a su amiga. Intentó hacer los combos más destructivos contra Liam en el Musclefish solo para ser destruido por la fiel estrategia del granjero de agacharse y dar patadas bajas. Contra Thatch tuvo una reñida pelea en el simulador de carrera solo para perder por poco, mientras que contra Rusty este dio una buena pelea en el hockey aéreo, logrando salir victorioso contra el pelirrojo, quien comenzó a quejarse contra el encargado que la mesa de su lado estaba descompuesta. Todo en la tarde había sido una serie de acciones que hicieron reír al grupo en general, o al menos Lincoln aparentó para no arruinar el ambiente. Su mente seguía siendo un conflicto y entre más pasaban los juegos menor era su interés por mantenerse acompañándolos, por lo que mientras la mayoría comenzaba a reunirse frente al juego de encestar, Lincoln se separó para dirigirse al baño donde quedó frente a uno de los lavabos, mirando fijamente al grifo frente a él intentando calmar la molestia que sentía. No era normal, había sido una tarde agradable donde tendría que haber liberado toda la molestia acumulada previamente con las risas de sus amigos. ¿Por qué en vez de divertirse estaba más molesto que al llegar? Mantenerse distraído había funcionado bien hasta la fecha y su principal molestia del día había pasado varias horas atrás. Su molestia era tal que no solo se estaba aferrando con fuerza al lavabo, sino que podía sentir como su mandíbula estaba fuertemente cerrada pese a que trataba de forzar su respiración. Preocupado. ¿Estás bien, Lincoln? Su cabeza apenas se deslizó en dirección hacia la persona que había ingresado al baño detrás de él al notar que se había alejado en una forma irregular del grupo. Rusty sentía que algo no andaba bien y ver a Lincoln en aquel estado cuando ingresó al lugar disparó su preocupación, pero ver aquella mirada casi asesina en el rostro de su amigo le hizo retroceder casi por instinto, como si pudiese saltar encima de él y golpearlo sin el menor miramiento a la primera palabra mal pronunciada que tuviese. Rusty, por favor, lárgate. Oye, si algo de lo que pasó hoy te molestó podemos conversarlo, incluso lo que pasó con Clyde. Quizás no te gustó lo que propuse, pero ya conversamos bastante. Por favor, déjame en paz.
Si algo podía razonar era que muchas cosas le molestaban, la risa de sus compañeros, los ruidos fuertes de las máquinas, la voz chillona de Rusty, el hedor del lugar, ni siquiera sabía por dónde partir enumerando todo lo que sentía en ese momento que le tenía tan irritable, pero salir de ese lugar tampoco parecía una solución considerando que solo podría irse a su hogar donde estaba seguro solo se molestaría más con la primera estupidez que sus hermanas le pidiesen. Todo le estaba sonando estúpido, todo parecía ser jodidamente molesto y ahora Rusty parecía estar forzando su suerte cuando comenzó a avanzar en su dirección. Rusty con un demonio, déjame en paz. Oye, no pareces estar bien, déjame llamar a un encargado. ¿Qué no me oíste? Solo quiero estar en paz un puto momento. ¿Acaso sus palabras caían en oídos sordos que no podía cumplirle esa simple petición? ¿Acaso todos sus cercanos eran idiotas prepotentes que hacían lo que querían con él? El sentimiento de familiaridad se desvanecía y le estaba jurando a los cielos que como Rusty siguiese acercándose no le molestaría encajarle un buen derechazo para que entienda lo que es dejar en paz a alguien. Amigo, y en ese momento terminó por cerrar la distancia con Lincoln, depositando su mano en el hombro del peliblanco a modo de hacerle saber que estaba allí, pero Lincoln estaba especialmente reacio en ese momento a contestar amablemente tomando de la muñeca el brazo de su amigo y apretando con fuerza, algo a lo que Rusty no fue capaz de oponer resistencia contra su amigo. ¡Ay, ay, ay! Te dije que me dejarás en paz, ¿por qué no pueden darme un poco de espacio cuando lo pido, maldita sea? Oye, yo solo quería ay, ay, ay. Rusty realmente estaba impresionado por la fuerza del agarre, además de ser incapaz de entender la situación. Lincoln era alguien amable, algo idiota pero bien intencionado, si hacían bromas donde se daban uno que otro golpe nunca habían sido con la intención de lastimar, a diferencia del agarre al que estaba siendo sometido, demostrando la considerable mejora en la fuerza del chico desde que Lin había comenzado a entrenarlo. Sea lo que sea que te hice, lo siento mucho, Lincoln, juró que mis intenciones eran las mejores. Rusty habló al borde del llanto, pues era incapaz de soltar el agarre de su amigo o siquiera entender qué estaba ocurriendo. Te dije que me dejarás en paz, ¿entiendes que ni yo sé qué mierda me tiene tan molesto? Todos me hablan como si supieran qué es lo mejor y qué está pasando, pero no logro encontrar una puta respuesta. Su agarre se reforzó provocando que empujase un poco el brazo en dirección al torso de Rusty y le hiciese más presión, lo cual terminó por hacer que Rusty dejase de intentar soltar su mano con su extremidad suelta y simplemente se dejase llevar por el dolor que estaba recibiendo en un esfuerzo por no llorar. ¿Qué no puedes ver que soy un jodido peligro en este momento? No estoy bien, no tengo cómo seguir aguantando esta mierda, así que déjame en paz. Su agarre finalmente se aflojó, pero antes de hacerlo empujó a Rusty lo suficientemente fuerte su brazo para hacerlo tambalearse hacia atrás, aunque una vez el brazo del pelirrojo estuvo liberado, este rápidamente comenzó a masajearlo y llevarlo al agua fría del lavamanos, pues el apriete de Lincoln había sido tal que la zona había quedado enrojecida y muy posiblemente este comenzaría a inflamarse en breve. Rusty por su parte se concentró en ese momento en intentar bajar un poco el dolor de lo ocurrido, pero Lincoln, quien había logrado calmarse un poco, razonó lo suficiente para darse cuenta que había lastimado a uno de sus amigos, retrocediendo un paso para alejarse de él entre más lograba comprender que por aquel arranque de rabia había lastimado a Rusty. Rusty, yo, adolorido, ¿finalmente te calmaste? Viejo, Lin te está entrenando demasiado bien. Una risa envuelta de llanto acumulado fue la respuesta de Rusty, pues la hinchazón en la articulación donde había sucedido el ataque se hacía más notoria pese a que el pelirrojo se controlaba cada vez más. Rusty, yo no quiero meterte más presión de la que ya tienes, tampoco necesitas disculparte, debí entender que querías tu distancia desde el principio. Yo no quería. Con unas pocas lágrimas Rusty terminó por darse media vuelta y alejarse del lugar, algo de lo cual Lincoln solo pudo hacer una cosa: observar. Capítulo 21. En el momento que Liam se volteó para volver a la mesa después de haber ido a buscar la siguiente orden de pizza, notó que en esta solo se encontraban Stella y Zach conversando, ya que ni Lincoln ni Rusty se encontraban en el lugar, algo fácil de observar ya que ambos tenían características bastante identificables, por lo que pudo notar el momento en que el pelirrojo salió del baño, algo que en circunstancias normales no le hubiese prestado atención alguna y se hubiese dirigido a la mesa a descansar un poco, pero al ver la expresión afligida de este se apresuró a dejar la comida en la mesa para dirigirse preocupado donde Rusty, notando cómo este parecía mover una de sus manos con cuidado. ¿Estás bien, Rusty?
Adolorido, sí, solo me resbalé cuando entré en el baño, ten cuidado si vas, sobre todo con Lincoln, intento ayudarme y falló un poco. Rusty mostró una sonrisa lastimera. Y ya sabes cómo se pone cuando se equivoca al ayudar a alguien. Liam sabía de qué hablaba su amigo. Lincoln era alguien con una tendencia natural a hacer esas cosas y tendía a tomarse las cosas muy personalmente. Durante el último tiempo parecía que había comenzado a dejar de hacerlo, pero siempre era porque siempre lo veía yendo de un lugar a otro. Si por ello terminó haciendo algo precipitado, lo teóricamente mejor era darle algo de espacio. El problema era que si le da demasiado tiempo para pensar a Lincoln tendía a tomar decisiones aún más precipitadas, y viendo lo adolorido que parecía Rusty, temía que el peliblanco hiciese algo demasiado. Lincoln. Iré a verlo. Ten cuidado. Pero mientras observaban en la dirección de ese lugar pudieron ver al peliblanco salir del lugar con una expresión casi de horror. Hey, Link, ¿estás bien? Liam fue el que intentó llamar su atención. Lincoln se giró por un momento en dirección hacia ellos, mirando con algo de pavor al grupo hasta que se fijó en Rusty y en cómo sostenía su extremidad lastimada, provocándole aún más terror del que ya sentía, volteándose rumbo a la salida mientras corría hacia esta dándoles la espalda a todos. Creo que no está bien. El ánimo decayó ligeramente en ese momento, era una extraña sensación de déjà vu la que los inundó. Había pasado tiempo desde la última vez que se habían reunido de esa forma y nuevamente alguien del grupo había tenido un problema, como si fuese una extraña señal del destino que estaba rechazando que el grupo se mantuviese unido y les hizo bajar la cabeza, aunque habían dudas esa mañana por los últimos sucesos y la actitud actual de Lincoln solo potenciaban esa idea. Stella cerró sus ojos, había sido una unidad muy endeble desde que había vuelto a frecuentarlos y, nuevamente, dio un paso atrás. Lo siento chicos, pero creo que me voy, nos vemos mañana. No había energías en los tres pelirrojos para refutar las palabras de la chica, era tal como la última vez, viendo cómo todo se desmoronaba una vez más y nadie hacía nada. Rusty solo pudo mirar su mano, aún enrojecida por el fuerte apriete de Lincoln mientras Liam rascó incómodo su cuello. Thatch bajó la mirada aún más mirando sus zapatillas, pensando sobre toda esa situación. Cuando se aferró a Clyde lo intentó y no recibió casi respuestas del moreno hasta que finalmente se rindió, pero si era sincero jamás intentó ponerse del lado de Lincoln hasta que el peliblanco se acercó a este, de forma totalmente casual. Pasado un tiempo, podía recordar la incomodidad con la que le había saludado tras todo el tiempo de aquel proceso en que dejaron que todo fluyera. Ahora intentaba ponerse realmente del lado de Lincoln pero no encontraba una respuesta. El chico había cambiado, si tenía que ser honesto consigo mismo todos lo habían hecho de alguna u otra manera. Podía tomar otro bando si la gente con la que se rodeaba ya no eran las mismas que conocía. ¿Qué podía hacer en un momento así? Decir que haría Lincoln o que haría Clyde habían sido unas formas en el pasado de dejarse llevar cuando no sabía qué hacer en términos sociales con su gente. No había mucha gente que le aceptase y se había aferrado a esa forma de pensar, pero ahora que ambas figuras comenzaban a desmoronarse, ¿qué le quedaba? ¿Qué podía hacer? ¿Siquiera podía hacer algo? Vio a sus dos amigos dudar, cada quien con sus propias interrogantes. Ni siquiera podía imaginar si estaban afectados por lo de Lincoln, lo de Stella, lo de Clyde u otra cosa más. Ya no los conocía, eran personas diferentes y similares al mismo tiempo, pero solo había una constante en todo eso. Eran sus amigos y ya no quería que eso volviese a ponerse en duda otra vez. Irónicamente una tercera variante de su primera pregunta surgió en ese momento. ¿Qué haría Thatch? Aún me queda algo de dinero, quisiera desahogarme de todo esto con algunos juegos más. ¿Alguien me sigue? Pero Lincoln y Stella se fueron. Tú mismo dijiste que Lincoln estaba actuando raro, Stella, no podemos obligarla a estar con nosotros, pero ambos tienen sus cosas que pensar, y creo que no nos corresponde meternos en ello, tanto como que no tiene sentido que nosotros suframos por los problemas de los demás. ¿Dices que no te importa lo que les pase? Firme, no, pero no podemos dejar que sus problemas caigan en nosotros. La última vez que lo hice forcé a Lincoln a hacer algo que no quería solo porque creí que eso resolvería los problemas con Clyde y por ende los de todos y solo lo arruiné. Lincoln tiende a meterse demasiado en los problemas de los demás y generalmente solo termina lastimado. ¿No creen que también sea una opción que cada persona vele por sí mismo? Eso no, tienes razón. Liam esta vez dejó de rascar su cuello incómodamente, volteándose para enfrentarse a la mirada de Thatch.
Lo conversé con los chicos en el pasado, hay problemas que son personales y no son cosas en las que nos podamos involucrar. Si Lincoln o Estella tienen algún problema ahora, si ellos no nos piden ayuda, no creo que debamos involucrarnos. Quizás no sea el mejor para decirlo, pero cuando la granja de alguien no da cosecha no puedes trabajar por él, si pide ayuda puedes dársela, pero también tienes que cuidar tu propia cosecha después de todo. No los entiendo, chicos. Rusty habló esta vez, con un tono más triste que adolorido. Somos un grupo, somos amigos, se supone que la amistad es en las buenas y en las malas. Y como alguien que forzó a dos personas cuando estaban mal te lo digo, no siempre estar allí ayuda. Rusty solo pudo mirar su muñeca, observar el enrojecimiento detenidamente antes de suspirar. Fuera del establecimiento, Lincoln corría tan fuerte como su estado físico se lo permitía, algo que le permitió avanzar bastante rumbo a su hogar antes de tener que detenerse a respirar, o más bien inhalar desesperadas bocanas de aire ante la fatiga que le había producido correr con todo lo que tenía por tanto tiempo. Había traspasado una barrera que nunca había creído que superaría, si bien más de una vez había peleado con sus hermanas en el pasado, nunca habían sido golpes serios, si bien había golpeado al idiota de Chandler, este lo había estado llevando al límite por demasiado tiempo, pero esta vez había lastimado a un buen amigo suyo que solo intentaba ayudarlo, le había gritado como si este le hubiese hecho el peor de los males cuando solo intentaba acercarse, su cabeza había podido asimilar lo que Rusty intentó hacer con él y su respuesta fue lastimar de esa forma, era como si un profundo odio hubiese estado creciendo en su interior y ahora no importaba si era amigo o enemigo, cercano o lejano, bastaba con una o dos palabras para que sintiese el deseo de volcar toda esa ira contra este. Ahora había sido Rusty, pero ¿qué tal si el día de mañana era Lola? ¿O Lynn? ¿O sus padres? No sabía ya si era ira o frustración, no sabía si era culpa de Clyde o de Chandler, todo lo que sabía era que no podía controlarse y ya había dañado gente que no se lo merecía, mezclando sus desesperados intentos por volver a oxigenar sus pulmones con el escape del dolor de su corazón, un aullido depresivo que se mezclaba con el puro instinto de supervivencia en lo que no soporto y acompaño con gruesas lágrimas de algo que se había estado almacenando por demasiado tiempo ya. Él lo reconocía, había cambiado, podía culpar todo lo que quisiera a la adolescencia, pero eran todas cosas que odiaba, intentaba encontrar dentro de él esa mentalidad positiva que le hacía avanzar no importa cuánto lo arruinara, cuánto tuviese que dar a otros con tal de que sus seres queridos pudiesen ser felices, quizás era algo más duro, pero al final del día podía dormir en paz de sus acciones y visualizar el mañana con optimismo, no temer a las acciones de sus cercanos a la espera de que una combinación mala de palabras le hiciese explotar. Odiaba la versión de él que era en ese momento. Odiaba ser Lincoln Loud en ese preciso instante. ¿Preocupada Lincoln? Al escuchar su nombre el chico se volteó asustado, casi aterrado de que en aquel momento de debilidad pudiese crearse otra víctima por una mezcla de emociones que no sabría dónde dejar, algo que no cambió cuando notó que era Lynn quien le veía con una expresión preocupada y se acercaba sin el menor miedo. No te acerques, por favor, soy un monstruo y te puedo lastimar. ¿Lastimarme? Lynn sonrió mientras apoyaba sus manos en su cadera con los codos alzados, dándole una expresión completamente confiada. Aún te faltan 20 años para derribar a la gran Lynn Loud Jr. chico. Te lo estoy diciendo, no debo estar cerca de nadie ahora mismo, yo solo, el llanto de Lincoln solo se incrementó mientras sus palabras comenzaron a titubear y este se aferró con sus manos a su cabeza. Odio esto, no quiero hacerlo más, solo quiero golpear a alguien. Lynn observó a su hermanito, era cierto que había comenzado a dar el estirón y el ejercicio le había estado ayudando bastante, pero no pudo evitar recordar al hermanito que en el pasado le seguía incondicionalmente y estiraba sus brazos con tal de alcanzar su mano y seguirle su juego, brazos que ahora parecían posicionarse en una posición con la que evitar cualquier contacto entre ambos y que no le agradaba. Pues era algo que creía entender. Ella siempre había sido una persona de una personalidad activa, había sido llamada muchas veces grosera, inclusive, seguirle el ritmo era complicado y más de una vez sus hermanas y hermano habían salido lastimados por sus juegos. No estaba segura, pero podía entender aquella sensación de ser alguien que causaba problemas, el miedo de lastimar a alguien por no poder controlarte.
Lincoln era una persona tranquila que llevaba poco tiempo siendo tan activo, posiblemente ni siquiera era consciente de cuánto habían cambiado sus capacidades físicas. Ella tuvo a sus entrenadores y todo el tiempo que dedicó a investigar sobre estado físico por su fascinación con el deporte, pero el chico había pasado de un chico relativamente frágil a un adolescente enérgico en poco tiempo, o al menos esa era su teoría. Si tuviese que ponerlo de una forma más simple, el corazón del muchacho y su madurez no estaban sincronizados. Y eso era algo peligroso. Hey Link, ¿desde cuándo siquiera piensas en la posibilidad de golpear a alguien? ¿Tanto te gustó golpear el saco que ahora quieres probar la carne humana? Si es el caso, lo mejor es que hables con Lana, ella seguro que le gustaría manejarte como un animal salvaje. ¿Que no me oíste? No necesito tus putas bromas ahora mismo. Lo que necesitas es entender que no todo va a terminar en violencia. Tener energía no significa que te puedas descontrolar. ¿Y tú que me hablas de control? Eres un tornado, ¿a dónde vas? De nada te va a servir halagarme ahora, jovencito. Ahora de pie, nos vamos a casa. Lin comenzó a acercarse al muchacho, pero este se arrastró en un intento de mantener la distancia, algo que solo provocó que Lin aumentase la velocidad de sus pasos y cerrase la distancia en pocos segundos, algo que Lincoln no quería, no deseaba. Lastimar a su hermana era lo último que necesitaba en ese momento, y la chica estaba presionando su camino a su lado, algo que solo le molestaba. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no podía dejarle en su miseria como una hermana normal? Era su dilema, su problema era acercarse y descontrolarse junto a personas como ella. ¿Por qué tenía que hacerle eso? Por favor, Lin, no hagas esto. Tú necesitas una ducha fría y te la darás así deba obligarte a ello. La arrogancia de su hermana no era buena, era una molestia, lo último que necesitaba en ese momento, y pudo sentir como su puño se endureció en lo que, si ésta seguía presionándolo, conectaría con alguna parte de su cuerpo, pero el solo pensar en ello le hizo sentir como se le revolvía el estómago. ¿Cómo podía pensar en querer golpear a su hermana? Ella solo quería llevarlo a casa, quería ayudarlo a su manera. ¿Qué es lo que haría Lincoln Loud en ese momento? ¿Molestarse y golpearla o aceptar esa mano y caminar a su lado? Lin terminó por quedar frente a frente, tendiéndole la mano para ayudarle a levantarse. Escucha, Link, soy una mujer bastante idiota, bastante irritable, soy una pésima ganadora y peor perdedora. He luchado con todo contra mis hermanas menores como si fueran oponentes de mi edad y he lastimado a muchas personas en mi vida, tú incluido, y varias veces. Por eso quiero que entiendas que esto te lo digo por pura experiencia. Lincoln levantó la mirada y vio unos ojos llenos de determinación observándole. No eres un monstruo, solo eres alguien confundido, y si algo me enseñaste tú mismo es que cuando alguien de la familia está así hay que tenderle una mano, no importa lo difícil o duro que sea, inclusive si termino recibiendo un golpe de tu parte. Si eso podrá ayudar a que puedas encontrar algo de tranquilidad, puedo recibirlo. He recibido golpes de idiotas que se han creído la gran cosa solo por defender lo que creo es justo. Recibir un golpe tuyo sabiendo que eso podría hacer que te puedas levantar es lo mínimo que puedo hacer. Lincoln solo pudo mirarla. Por la forma en que se relacionaban le era difícil verla como una figura de autoridad o de la cual recibir un consejo, incluso cuando tiempo atrás le ayudó a darse cuenta de que no debía limitar tanto su mundo y visión. Había pensado que era solo por conveniencia personal al tener un compañero deportista en la casa, pero ahora nada de eso estaba involucrado. Era la Lin que conocía de toda la vida, intentando ayudarle a pararse en uno de sus peores momentos. Yo, lastimé a un buen amigo, he querido golpear a Lola con todas mis fuerzas, he escuchado a mamá y deseado que se calle de una buena vez. No soy una buena persona. Primero, tus amigos nerds sí merecen que les den una tunda de vez en cuando, lo tienen prácticamente escrito en la cara. Segundo, por favor, como si alguien en la familia no hubiese querido darle una buena patada a esa diva en algún momento. Y lo de mamá, Lincoln, te diré lo que me dijo Lori en su momento. Bienvenido a la pubertad, el tiempo donde los padres comienzan a parecer una molestia. ¿No me entendiste? No es. Es un odio que sientes desde lo profundo de tu interior y te hace deseos de golpearlos hasta que se callen de una buena vez. Sí, chico, le hablas a la tipa que taclea tipos en la escuela solo porque me dicen que apenas si tengo gusto. Venga, dame la mano de una buena vez. El peliblanco no sabía qué pensar. Las palabras de su hermana tenían sentido, más bien, sentía que eran parte de lo que sentía y no podía volcar en palabras. Era parte del odio que sentía por las personas resumido en algunas ideas que, si bien no estaban tan bien dichas, sí podía sentirse algo identificado con ellas. Quizás no podía terminar de comprender su propio interior, pero al menos en ese momento podía decidir confiar en Lin una vez más.
Por ello, estiró su mano y la estrechó con la de su hermana, permitiendo que ésta le ayudase a levantarse. Eso está mejor, y créeme que una ducha fría te hará bastante bien. Puedo vivir sin ello. Ja ja ja. No te estoy preguntando, Lincoln, ahora, cuéntame cómo y a quién golpeaste ahora. No lo hagas sonar como algo tan trivial. ¿Y sirve de algo hacerlo parecer algo enorme? No, pero, vamos chico. Lin le dio un fuerte manotazo al peliblanco, empujándolo ligeramente en el proceso. Puedes soltarlo todo conmigo. Ciertamente, su hermana podía ser alguien extraño de tratar, pero había decidido que era alguien en quien podía confiar en ese preciso momento. Horas después, casa de Chandler. El pelirrojo se hallaba cenando en silencio cuando pudo escuchar a la lejanía la puerta de la entrada abrirse. Los criados ya se habían ido a esa hora, por lo que solo podía ser su padre, dejando sus cubiertos sobre la mesa para levantarse y dirigirse al estudio del adulto, observando que la puerta se encontraba cerrada cuando llegó. Si estaba allí o había subido a su habitación para cambiarse y salir era algo desconocido, la posibilidad de que esa noche también se quedase en ese lugar era escasa, cualquier posibilidad de contacto entre ambos era muy improbable e intentar forzar un encuentro entre ambos era su única posibilidad, un encuentro de pasillo para poder intercambiar aunque fuesen algunas palabras dado que llevaba tiempo que no le preguntaba nada de la escuela, de su situación o cualquier cosa, todo desde aquella ocasión en el hospital. Había tenido que pasar por algunas cirugías de reconstrucción facial luego de la paliza que le dieron, su padre no estuvo en ellas, solo el chofer contratado para ir a dejarlo y traerlo, el cual tenía un poder como tutor. Después de las cirugías solo le había fijado la mirada una vez y fue antes de que comenzase a subir de peso, algo que le habían advertido por los medicamentos que tendría que tomar y en su momento creyó que podría controlar, pero en todo ese tiempo su padre no había vuelto la mirada a él, ni siquiera por reflejo, era casi como si hubiese decidido ignorar su existencia, solo costeaba sus necesidades por ser su hijo, pero cualquier rastro de orgullo que hubiese visto antes o algún interés en su existencia parecía haberse esfumado después de los incidentes. Mientras más se debatía en ello, terminó por bajar su mano. Iba a intentarlo esa noche, si no estaba en su estudio podría ir a buscarlo a su cuarto, pero ya no sentía fuerzas para hacerlo y volvió al comedor para terminar su cena. Una vez terminó se encaminó a su cuarto, pensaba en distraerse con una tarde de videojuegos, llamaría al idiota de Clyde para ver si se conectaban juntos, pero al momento de comenzar a subir las escaleras y levantar la mirada pudo verlo, a su padre, frente a él. No había forma de evadirlo, estaban en el camino del otro, era la ocasión que llevaba un tiempo buscando forzar, solo que había sucedido sin que siquiera se lo plantease y no tenía nada. Su corazón había dado un vuelco y algo de emoción llenó su pecho, pero su boca fue incapaz de decir algo y, en el momento que su padre se acercó lo suficiente a él para impactar, este simplemente se corrió a un lado, dejándole pasar. Y tal como llevaba siendo costumbre, el adulto ni siquiera se detuvo al verlo o sus ojos se enfocaron en su hijo, casi como si no reconociese su existencia. Pasó a su lado, encaminándose hacia la salida. Chandler se quedó en ese lugar por un momento, viendo en dirección hacia la puerta que acababa de ser cerrada. Hoy tuve un día normal, hablé con el Cuatro Ojos, me ayudó con el otro nerd, fue extraño, ¿no? Que esos dos se enfrenten, por mí, además en clase se supone que solo serían instrucciones, pero el idiota de matemáticas ya dejó tarea, ¿puedes creerlo? La verdad, fue un día normal, en la escuela. Sus palabras resonaron por la vacía estancia, haciendo gala del tamaño al provocar un pequeño eco con el que sus palabras volvieron a ser escuchadas por su dueño, quien solo miraba la puerta antes de cerrar sus ojos y voltearse en dirección a la parte superior de la escalera. Pero justo antes de dar un paso para subir, sus labios soltaron una última oración. Te veo mañana, papá, gracias por tu tiempo. Con ello se encaminó hasta su cuarto. Era otra noche más en la residencia Ancan. Capítulo 22. Clyde no sabía en qué momento había adoptado la costumbre de revisar su teléfono tan seguido, le era común sacarlo cada poco para revisar sus redes sociales, no era por ver algo que le distrajese o porque siguiese algo en específico, simplemente se dedicaba a revisar si alguno de ellos había posteado algo, mirando con especial neutralidad cuando Lincoln publicaba alguna nueva fotografía, Rusty volvía a hacer publicidad a la tienda de su familia, aparecía algún contenido reenviado de parte de Liam, las salidas con sus amigas
capturas de Estella o los poco habituales posteos de Zach solo para ser borrados a los pocos minutos, él mismo había aceptado que se había formado una distancia demasiado grande entre ellos para volver a conversar. Cuando esa mañana lo asaltó Liam de improviso, cuando Zach le habló ver a Lincoln amenazar de esa manera a Chandler se lo habían hecho notar, no comprendía nada de lo que pasaba con ellos, habían cambiado, todos lo habían hecho de alguna manera, y él odiaba eso. Se cuestionaba por qué seguir aferrándose a ver esas imágenes que ya eran más una costumbre a revisar que real interés por el contenido de estas, y esa tarde no era excepción. Cuando vio la imagen del trío de pelirrojos devorando una pizza posteada por Rusty supo que era suficiente de su teléfono por esa tarde, imaginando cómo debían de estarla pasando bien todos pese a que él se distanció, recordaba las palabras de ellos y podía imaginar perfectamente a los 5 pasándola bien, libres de un lastre de anteojos y piel morena que solo los hubiese aburrido. Suspiró y se levantó del sofá, dirigiéndose a la cocina para hornear lo que sea. Ese era el segundo gran hábito que había desarrollado: cuando quería ocupar su cabeza en algo intentaría hornear algo, dejando una porción a sus padres en la nevera mientras que del resto probaría un poco y todo lo demás terminaría en manos de Chandler, quien parecía especialmente entusiasmado por devorar todo lo que diesen, un tipo que soportaba. No olvidaba todas las bromas pesadas que le había hecho en el pasado, pero no parecía rendirse de acercarse a él, independiente de lo que ocurriese estaba dispuesto a escucharlo, quizás siendo algo molesto con sus comentarios, pero le dejaba hablar y le escuchaba, cuando le proponía algo le seguía, hacía lo que un amigo debía de hacer, título que no sabía si entregarle todavía, pero estaba seguro de que cumplía tal como Lincoln en el pasado hizo con él, ser un verdadero amigo para él. Al pensar en ello sus manos se detuvieron dejando el bol con mezcla sin terminar de batir para suspirar otra vez. Pensar en Lincoln provocaba algo diferente en él dependiendo del día. Cuando se despidieron lo hicieron en buenos términos, o eso quería pensar, en ocasiones arrepintiéndose por no haber insistido más tanto como habían ocasiones donde sentía que eso fue lo mejor, ya que si él no podía soportar esa pequeña brecha que se había creado entre ambos por un problema que ya ni siquiera recordaba, quizás nunca fue el buen amigo que siempre creyó ser. Le había permitido la entrada a su casa, lo había escuchado en cada uno de sus problemas e incluso había compartido con él todo lo que tenía. Lincoln ni siquiera debería de haber dudado en la amistad de ambos, el problema fue completamente de él, no hubo esfuerzo de su parte mientras que él siempre hizo todo lo posible, le daba cosas, prestaba sus cosas, le seguía el juego, y aún así. Esa mirada de molestia que le entregó cuando defendió a Chandler, incluso cuando habían decidido seguir caminos separados, por todo el tiempo en que fueron hermanos de otra madre, él se merecía una mirada así. Sin darse cuenta tiró el bol con mezcla al lavaplatos de forma violenta, el solo pensar en ello le había hecho alterarse lo suficiente para perder el deseo de continuar, buscando un vaso para servirse un poco de agua en lo que intentaba que su molestia se diluyese antes de continuar para no dejar a medias la preparación de ese día, pero el ruido fue suficiente para llamar la atención de su padre, quien salió de su habitación para verificar que no hubiese ocurrido nada grave, notando la imagen de Clyde mientras bebía el agua. ¿Todo bien, Clyde? Escuché un golpe fuerte. Estoy bien, papá, gracias por preocuparte. El tono carecía de la amabilidad usual del chico, si bien el adulto pelirrojo y el chico habían tenido sus diferencias desde tiempo atrás, saber que algo debía de estar atormentando la mente de su hijo fue suficiente para llenarle de preocupación. Clyde, cariño, si algo no anda bien podemos conversarlo. ¿Para qué? ¿Para que creas que estoy loco y me vuelvas a restringir? Si tuve que ponerme firme contigo es porque estabas muy inestable, Clyde, fue por tu propio bien. Tratarme casi como un convicto no es necesariamente una buena forma de hacerlo. No fue fácil para mí tampoco, ni para tu padre, ya habíamos conversado de esto, Clyde. Sigue pareciéndome injusto. Algún día cuando tengas hijos lo entenderás. Desde aquella tontería que su padre adoptivo se había transformado con él, de ser el más indulgente de ambas figuras paternas que tenía paso a ser casi un carcelero, vigilando cada uno de sus pasos y acciones, intentando estar más seguido a su lado, era molesto. ¿Por qué no podía confiar en él como antes? ¿Por qué era tan difícil comprenderlo si lo había hecho perfectamente hasta ese día? Sí, había cometido un error, pero no era motivo para que eso le persiguiera por el resto de su vida y su actitud cambiase tanto. Además, había otro factor que terminó meditando conforme las restricciones aumentaban, algo que no había dicho antes por puro respeto, pero que sintió en ese momento sería una excelente carta a su favor para demostrarse lo equivocado que podía estar usando sus propias palabras.
Tú ni siquiera tienes hijos, tú solo eres el hombre que se casó con mi padre, tampoco podrías comprenderlo. Soltarlo finalmente le había producido algo de satisfacción, era algo que se había guardado en el pecho por bastante tiempo después de todo, soltarlo si se había sentido bien para quitarse algo de todo lo que le atormentaba en su interior, pero al levantar la vista y notar la expresión de su padre todo el sentimiento de satisfacción y relajo que le trajo soltar aquella afirmación fue destruido al notar cómo el rostro de este se deformaba en una expresión sumamente dolida, llevándose la mano a la boca, retrocediendo en adición a ver cómo la tonalidad de su cara se volvía pálida. Eso es lo que crees de mí. Howard miró en todo momento la expresión de Clyde mientras decía eso, pudo notar como por un momento su expresión fue de alivio, el momento en que este cerró sus ojos lo fue, palabras dichas probablemente desde el fondo de su corazón en un momento de tensión, si era resentimiento por su paternidad o si había algo más. El pelirrojo no pudo distinguirlo en ese momento, simplemente la imagen de un Clyde aliviado por decirle eso se grabó en su mente. Papá, yo no, perdóname. Howard no dijo nada, simplemente hizo una seña con la mano de que no se preocupara y se dirigió a su habitación, algo que Clyde pensó en seguirlo, pero el nudo en la garganta que se produjo en su interior le impidió dar paso alguno. No pensó demasiado después de eso, terminó en piloto automático lo que preparaba y luego se dirigió a su habitación, no queriendo pensar demasiado sobre lo que había hecho. Se sentía asfixiado, pudo escuchar a través de las paredes muy ligeramente el sollozo del pelirrojo, veces anteriores se había rebelado contra su padre y habían discutido, no sería la primera vez que había un encuentro fuerte entre ambos, pero el estrés del día le había hecho colapsar, sí, eso tenía que ser, él amaba a su padre por más que discutieran, intentaba ser un buen hijo con esto solo fue un desliz motivado por la descontrolada situación en la que se vio expuesto y nada más, y aún así no podía soportar escuchar esos débiles sollozos o como parecía costarle respirar cada vez más en aquel lugar tomando sus llaves, teléfono y saliendo de su casa sin pensar dónde, simplemente pensando en no querer estar allí. Otrora sus pies en una situación así se hubiesen encaminado hacia la casa Loud, ahora no tenía idea, realmente no estaba pensando, de hecho su deseo era no pensar y dejar que todo fluyese, que las cosas se solucionasen de alguna forma, intentarlo o no ya no parecía tener propósito, intentaba pensar en cómo pedirle disculpas a su padre pero no encontraba siquiera la forma de empezar un diálogo, sabía que había hecho mal, de hecho eso se quedaba corto, entendía que sus palabras habían sido horribles y una parte de él quería regresar corriendo para abrazarlo mientras le imploraba por su perdón, pero también pensaba en todas las discusiones que habían tenido recientemente, en cómo este no parecía querer comprenderlo, en cómo odiaba que todo hubiese cambiado tanto. Estaba frustrado y perdido, levantando apenas la cabeza para notar que, a media cuadra de distancia, un pelirrojo robusto caminaba en su dirección con una expresión triste, momento en el que este levantó también la mirada y pudo notar la expresión angustiada de Clyde, avanzando lo suficiente para quedar a menos de 1 metro entre ambos antes de hablar. Simultáneamente, ¡Ey! Ambos levantaron sus manos en señal de saludo y hablaron en casi sincronía, algo que los aturdió un momento, pero fue Chandler quien se recuperó más rápido de ello. No esperaba encontrarte a esta hora. Tampoco. Ya veo. Sí. ¿Ibas, ya sabes, a alguna parte? No, solo, caminaba, no pensé demasiado, problemas en casa, tú sabes, lo usual con papá Howard. Ya veo. Por un momento Clyde se esperó los usuales comentarios despectivos de Chandler ante esos problemas, algo que el robusto chico tendía a reducir en gravedad, pero esta vez no parecía dispuesto a hacer parecer su problema algo sin importancia, más bien, parecía igual de afectado que él. ¿Quieres, ya sabes, hablar de ello? ¿Quieres escucharme? Puede ser, ¿vamos por una hamburguesa? Ok. Pensar en el Chandler de esa mañana en la escuela y la persona que tenía enfrente era casi como ver a dos personas completamente diferentes que ocupaban un mismo rostro, preguntándose por un momento si el tipo tenía algún gemelo oculto que dejó salir a la superficie, algo que le causó un poco de gracia de pensar y le ayudó a aminorar un poco el abismo mental que tenía. Chandler por su parte había estado divagando por unos minutos, en cuanto su padre salió de su hogar no tardó demasiado en salir, realmente no tenía ganas de estar en ese inmenso lugar solo, algo que en el pasado se hubiese solucionado llamando a sus amigos ahora ni siquiera intentó marcar el número de estos, sin embargo, su cuerpo parecía haberse dirigido en forma automática a alguna parte, encontrándose en el camino con el moreno, si era casualidad o algo más no era algo que fuese a pensar, no estaba de humor, aunque algo que no podía
podía negar es que Clyde había escuchado sus problemas algunas veces, le había dado algunas palabras de aliento antes que habían sido más o menos útiles, no demasiado, pero le habían hecho sentir algo mejor y en ese preciso momento, por pequeño que fuese, sentía que un ánimo de ese estilo podría ayudarle bastante. Después de todo, aquel intercambio, entre muchas comillas, de palabras que había tenido con su padre y acompañado de lo que vivió en la escuela esa mañana le habían hecho aceptar una realidad que no había querido asimilar hasta ese entonces. Él ya no era popular, él ya no era el hijo que su padre tanto fanfarroneaba, no era el líder que recordaba en la primaria. Él no era nadie. Esa era su verdad. No existe para la escuela, para sus amigos o para su padre. Quería creer que la próxima vez que se topase con su padre al menos, le saludaría, cada vez que intentó forzar su diálogo o un encuentro casual fue esperando recibir quizás no las mismas vibras de orgullo de parte de pero al menos esperaba ser aceptado como un hijo y el intercambio de hace unos minutos se lo había dejado bastante claro. Por eso escuchó tranquilamente las cosas que Clyde le contó camino a las hamburguesas eructo, quizás no habían hablado demasiado pero habían dialogado, Clyde había reconocido su existencia, había respondido sus comentarios, con eso era suficiente por el momento. Y terminé por hacer más galletas, iba a hacer otra cosa, pero no quería estar mucho más tiempo allí. ¿Y qué fue lo que discutieron esta vez tú y tu papá? Nada relevante, otra más de nuestras peleas, ¿y qué tal tú? También dijiste que hablaste con tu papá. Sí, hablamos, poco, él iba de salida. Ya veo, debe ser genial que tu padre te dé tanta libertad, debe confiar mucho en ti. Más o menos, eso espero. ¿Esperas? Papá es un tipo genial, es hábil en todo lo que hace, demonios, cuando me contaba historias de su juventud las mujeres le llovían y nada lo detenía, y lo sigue siendo, hace todo lo que quiere, puede hacerlo, y griega. Supongo que espera lo mismo de mí. Si espera lo mismo de ti, Chandler había hablado con emoción cuando comenzó a hablar de su padre, pero rápidamente su tono se fue apagando hasta que habló de sí mismo, ni siquiera se percató cuando habló aquello que guardaba en su interior, momento en que se molestó consigo mismo y levantó su cabeza mientras inflaba su pecho en un intento de soltar una frase con la que usar su actitud ganadora, pero cuando intentó expulsar las palabras nada salió, solo pudo notar a Clyde frente a él mirándole con genuina curiosidad, algo que le hizo expulsar el aire que había inhalado y bajar su postura, se sintió cansado, no sabía cuándo aquella actitud comenzó a parecerle sosa, le cansaba, había intentado por demasiado tiempo mantener la imagen que se había construido y finalmente sentía que ya era suficiente, o al menos, en ese momento se sentía demasiado fatigado para mantenerla. Supongo que no fui lo que él esperaba. Clyde realmente esperaba algún comentario sarcástico de parte del pelirrojo, algo relacionado para molestarlo o desviar la conversación como tendía usualmente a hacerlo cuando había un tema relacionado con su padre, era la dinámica que tenían, podían conversar de videojuegos o algún que otro pasatiempo que probablemente no compartirían ambos, pero en lo que respectaba contar cosas más profundas de ellos, era el mismo Chandler quien diría algo que no permitiría que el ambiente se tornase lo suficientemente cálido para permitir que profundizasen en los temas, algo que tampoco le disgustaba, era un chico emocional, Clyde lo sabía, si le dejaban hablar era probable que contaría cosas muy personales como lo ocurrido esa tarde y esa barrera que había puesto Chandler le impedía contar más allá, pero ahora era el mismo chico quien no parecía interesado en mantener esa distancia, más bien, parecía que ya no le importaba contar lo que sea. Pero si suena que ustedes se llevan bien. Nos llevábamos bien, pero tú sabes, eso, creo que su imagen de hijo perfecto terminó en el mismo bote de basura que mi cara deformada. Oye, tranquilo, tampoco es para que te lo tomes tan personal. ¿Personal? Estoy hablando de mi padre y yo, obviamente es algo personal tonto. Chandler dio un sorbo a su gaseosa, mirándola sobre la mesa. Me gustaría que mi padre al menos discutiera conmigo como lo hace el tuyo, significaría que le importo lo suficiente para enojarse conmigo. El moreno no supo qué responder, pues era un tema sensible también para él. ¿Crees que es mejor discutir todo el tiempo con tu padre? Yo sé que no estamos relacionados por sangre y aún así él de la noche a la mañana se volvió así de estricto conmigo, todo iba bien antes, ellos me querían y apoyaban en todo como una unidad, pero ahora no se deciden conmigo si deben ser más estrictos o son demasiado estrictos y pelean por eso, ¿sabes lo que es despertar todo el tiempo creyendo que en cualquier momento tus padres te van a llamar y decirte que se van a divorciar? No tengo forma de saberlo, mi madre se largó antes de tener recuerdos de ella, no sé cómo puede ser una pareja al borde del divorcio cuando no hubo pareja para empezar.
Entonces no digas tonterías de que prefieres mi situación, estoy jodido en muchos sentidos y hoy le dije algo horrible a mi papá. Ay sí, muy terrible tu situación. Comenzó a usar un tono infantil. Mis papás me quieren tanto que eso me molesta. Su voz recuperó su tono normal. Qué horror tu vida, ¿qué le dijiste? Una idiotez como no eres mi padre o algo así. Ve bueno, sí, le dije, eso. Había un claro arrepentimiento en la voz de Clyde al decir eso. Chandler por su parte terminó por poner su molestia a un lado, pues de lo que imaginaba del moreno jamás lo vio capaz de decirle eso a alguien, ni menos a alguien que él mismo dice es alguien que quiere mucho. Si te atreviste a hacerlo. Dijo evidentemente sorprendido. Estaba molesto, todo lo que pasó en la escuela yo realmente no tenía cabeza para otra discusión con él y luego, bueno, le dije eso. ¿Lo de la escuela? Ah, lo de Loud. ¿Qué no te importa? Estaba por romperte la cara, no me gustan los bravucones y pensar que él de todas las personas podría haberse convertido en uno me molesta, definitivamente ya no lo conozco para nada, nadie es como lo recordaba. ¿Por qué todos pareces tan interesados en que las cosas buenas cambien? Todo era más simple antes, la adolescencia y esas cosas solo son cambios hormonales, es crecer un poco de estatura y esas cosas, ¿por qué tenía que cambiar en todo lo demás también? El pelirrojo solo observó, Clyde era la definición de un nerd para él, todos sus gustos le parecían cosa de nerd y que cualquiera podría ponerle un pie encima, él mismo lo había hecho en el pasado, pero en ese preciso instante pudo sentir que entendía perfectamente de qué estaba hablando. Cuando su padre lo quería, cuando sus compañeros lo respetaban, cuando él era el rey. Esto es una mierda, lo sé. El moreno ahora miraba a su compañero, molesto, apretando el envase de patatas fritas que sostenía en su mano. Desde que llegué a la secundaria todo se fue al caño, imagina lo que estoy haciendo ahora cuando podría estar con mis antiguos compañeros haciendo quién sabe qué, haciendo grandes cosas, no, atrapado aquí, siguiendo, esto. Al decirlo señaló su cuerpo, las pocas cicatrices que aún eran visibles parecían por ese instante haber destacado lo suficiente para ser notadas por Clyde mientras que el pelirrojo seguía señalando su evidente cambio corporal. Y el silencio dominó la conversación, el sonido ambiental de la gente conversando a su alrededor y de los trabajadores del lugar impedían que el silencio se hiciese presente en esa mesa, pero al menos ambos chicos se sentían más desahogados luego de hablar, independiente que las palabras no nacieran de parte de ninguno en ese momento. ¿Podemos hacer algo por cambiarlo? Terminó por exhalar Clyde. Me gustaría volver a hacer las cosas que me hacían sentir superior, quizás así podría volver a sentirme importante y griega. Que todo volvió a la normalidad. ¿Normalidad? Sí, ya sabes, al viejo status quo, eso sería genial. Clyde lo pensó por un momento, era cierto que odiaba el cambio y todo lo que eso significó para su vida, pero pensaba que volver atrás era imposible, se había despedido de su supuesto mejor amigo, se había apartado de las otras personas que consideraba sus cercanos, su relación con sus padres no podía ser peor, ¿cómo podía volver atrás? Eso es imposible. No hablo de literalmente el viejo status quo, también creo que eso es imposible, pero al menos podría arreglar mi imagen ante papá y los demás, volver a superponerme como la estrella del lugar, eso sería regresar a mi origen. ¿Y yo qué? Todo mi mundo ya cambió demasiado. Por favor, tu mundo era vivir rodeado de un tipo con el que casi fueran novios y que tus padres te mimaran hasta el cansancio, tan difícil de volver a eso no suena. ¿Crees que es tan sencillo como encontrar un nuevo mejor amigo y contentarme con mis padres otra vez? Sí, ¿por qué no? Suena más sencillo que volver a ser el más popular de la escuela y no me ves quejándome. Si te quejas demasiado, te quejas todos los días en cada conversación que tenemos. Pues, ya no me quejaré más entonces, volveré a alzar tal como en el pasado el nombre de Chandler McCann al punto que todos querrán estar a mis pies otra vez y papá se pueda sentir orgulloso de mí. Pues entonces, yo volveré a tener la relación que tenía antes con mis padres y haré grandes amigos que sean realmente amigos míos, en las buenas y en las malas y no te traicionen a la primera disputa tonta. Suena cursi, pero no un mal objetivo, buena suerte encontrando a un idiota que te siga el juego. Y tú a uno que bese tus pies sin importarle nada. Déjame enseñarte algo tonto, en este mundo siempre habrá idiotas que besen tus pies, mi padre me enseñó eso, es cosa de encontrarlos y demostrar que tú eres superior a ellos. ¿En serio hay personas que simplemente se dejarían llevar por lo que sea que digan otros? ¿Hay alguien tan tonto
Quizás fue coincidencia, quizás fue porque el razonamiento de Chandler realmente hizo eco en su cabeza, no le importaba demasiado. Pero en ese momento en su cabeza vinieron algunas personas que él sabía podrían entrar en lo que el mismo Chandler catalogaría como seres inferiores. Por tu cara creo que ya sabes quiénes podrían ser tus lacayos. No son lacayos, son amigos importantes que se puedo hacer que no sean unos idiotas. Jojo, ¿quién lo diría? El joven y pequeño Bride finalmente muestra algo de determinación. Quizás no estamos de acuerdo todo el tiempo, pero en esto te doy la razón. Una sonrisa finalmente se esbozó en el rostro de Pride. Hay que hacer algo para volver a la paz que disfrutábamos. Sigue sonando cursi, pero esta vez te apoyo. Y ambos alzaron sus vasos, dispuestos a volver a aquel pasado tan mágico en el que sus mentes parecían haber quedado. Capítulo 23. Aunque no había sido el día que había previsto, Rusty no iba a negar que había disfrutado de pasar la tarde solo con Liam y Thatch. Gran parte de la preocupación por Lincoln se difuminó durante la tarde y si bien todavía seguía manteniendo algo de la misma no era lo único en lo que pensaba, y recordando las palabras de Thatch sintió que eso estaba bien. Él mismo tenía ocasiones en las que necesitaba un espacio, sobre todo cuando se trataba de su madrastra tratando de ganarse su afecto, algo que ya le había dicho varias veces que no se preocupase, pero que la misma no parecía entender del todo. Algo que había comenzado a tomarle el gusto era salir a dar una vuelta en su bicicleta con el cielo nocturno. Sus padres por suerte no parecían del todo reacios a esto, pero gracias a que Royal Watch seguía considerándose un lugar pacífico en general tampoco es que hubiesen muchas razones para impedírselo, por lo que mientras se encontraba dando su vuelta usual y sentía el frescor de la noche golpear su cara, irónicamente terminó por encontrarse al muchacho peliblanco quien caminaba por la acera con las manos en los bolsillos, encontrándose de frente, mirándose incómodos por un momento antes de que fuese el mismo Lincoln quien rompiese el silencio con un saludo casual levantando su mano y regalándole la peor sonrisa fingida que pudo entregarle. No sé si me estás saludando o estás practicando para ir a pelear contra alguien disfrazado de murciélago. Lincoln solo le miró perplejo unos momentos antes de reírse por el pésimo chiste, algo que se contagió a Rusty poco después, bajándose de su bicicleta para caminar al lado de su amigo pocos minutos después. Lo siento por lo de esta tarde, Rusty. No hay problema, tampoco es que me hicieras nada grave, solo que apretaste demasiado fuerte y creo que en un punto vital o algo así. Lynn me ha enseñado algo de defensa personal con el tiempo, sobre todo después del incidente antes de las vacaciones con el idiota de Chandler, por seguridad principalmente. Está haciendo un muy buen trabajo. Se preocupa a su manera, incluso pensó en reprobar un año para no dejarme tanto tiempo solo, pero entre mamá y Lori la convencieron de que no hiciera eso. No suena a que fuese muy fácil. No lo fue, hubo mucha paranoia después de ver cómo quedó con tremenda paliza. Ni me lo digas, papá quiso cambiarme de escuela. A varios, la gente puede ser muy paranoica, y me incluyó en ese grupo. Amén, hermano. Al menos podrías haberme dicho que no lo creías. Querías la verdad, ¿no? Eres paranoico y estás un poquito mal de la cabeza. Que tú me lo digas si duele. Tómalo como pago por mi muñeca esta tarde, pero viejo, ¿qué te pasó? Estabas demasiado alterado. Eso es algo que no termino de entender. Desde el año pasado tengo esta furia en mi interior. Hablar con la mayoría de mis hermanas me parece molesto. Cuando me habla mamá o papá siento que solo dicen idioteces, es frustrante, como si me trataran de tonto y eso me enoja. Encaja un poco con lo que siempre dan de charla con lo de la pubertad. Lo sé, pero eso no lo hace más fácil de lidiar. Quizás es variable de caso en caso y tú te llevaste una de las peores partes, aunque no quiero ni recordar cuando papá me dio la charla. Ni me lo digas, papá quería hacerlo hoy, pero me salvé gracias a que Lynn dijo que por hoy necesitaba descansar. La salvadora menos esperada. Sé, antes de conocerte a ti, Bride, ella era mi mejor amiga después de todo, y en ocasiones se toma muy en serio lo de que es mi hermana mayor directa. Me lamento por tu primera novia y lo que sufrirá al conocer a Lynn. No quiero pensar en ello, en serio. Durante la conversación terminaron llegando a un parque cercano donde ambos tomaron asiento. Al terminar aquellas últimas palabras se dejó caer sobre el respaldo de este y miró el cielo nocturno. ¿Y qué tal les fue en la tarde? ¿Thatch me odia de nuevo? No, Stella se fue, pero los demás nos quedamos a disfrutar la tarde. Así que si la espante otra vez. No te lo tomes como algo personal, ella ya se alejó del grupo hace tiempo, no resistió el atractivo del grupo. Si lo pones de esa forma es sorprendente que nos soportara por tanto tiempo.
Considerando que a veces actuamos como idiotas, te doy un punto, mi estimado anciano amigo. ¿Crees que mañana pueda hablar con Zach y Liam? También quiero disculparme con ellos. Amigo, solo fue un mal día. Al voltearse el peliblanco y ver a su amigo devolverle una expresión relajada al decirle esas palabras, Lincoln se sintió que no sabía cómo lidiar con lo que pensaba, no entendía de dónde sacaba el pelirrojo tanta confianza y al mismo tiempo agradecía de que, tal como su hermana le había hecho entender, su situación no era la misma, había habido esfuerzo en ambas partes y lo que él tenía allí era una amistad que no se rompería tan fácilmente. Recordar el cómo al llegar a casa fue, literalmente, aventado a la tina por Lim, quien le dio una ducha helada, no había sido la mejor de las experiencias, incluso cuando la había arruinado con el equipo no le habían hecho algo así, aunque si lo pensaba era hasta relajado considerando las múltiples cosas que Lim podría haberle hecho, quedándose a su lado hasta que se calmó por completo, momento en el que ésta cerró la ducha y le habló más calmadamente. ¿Qué, no vas a levantarte otra vez? Ya me había calmado camino aquí. Link, no le tengas miedo a lo que estás pasando, sé un hombre y si algo te molesta dilo, si algo no te agrada también. La castaña puso su puño en el pecho de este. Deja salir lo que tienes ahí y créeme que la gente te entenderá, y si incluso alguien como yo pudo comprender eso, tú podrás hacerlo mucho mejor. La sonrisa que su hermana le regaló fue un elemento que se grabó en su mente, ella era de las pocas personas que lo trataban con una actitud constante, sin condescendencias, su familia y amigos tendían a ponerlo en un pedestal desde el cual si no se encontraba bien lo protegerían y tratarían como si fuese algo de cristal, esa era una de las cosas que detestaba, no podía negarlo, y necesitaba corroborar eso con su amigo en ese momento. Rusty, sé que no he sido un buen amigo, o al menos no lo que yo considero un buen amigo, incluso si solo fue momentáneamente y ya me perdonaste, sigo habiéndote herido, ¿por qué no estás molesto conmigo? ¿Perplejo por qué? Rusty tampoco se lo había cuestionado demasiado, cuando Clyde y Lincoln rompieron su amistad lo sintió como el momento de recuperar una buena amistad de antaño y terminó prácticamente volviendo a conocerlo, pudo notar como varios de los gustos de Lincoln cambiaron, seguía siendo alguien bastante nerd a estándar de sus ojos pero había incorporado cosas no nerds, era una nueva versión de su amigo con la cual se sentía más cómodo que en el pasado, esa sería la mayor razón a su pensar, pero si eso era suficiente para soportar el ser agredido por este incluso él mismo se cuestionaba ya que no sería suficiente, se conocían de casi toda la vida pero muy superficialmente, era casi como aferrarse a alguien solo por todo el tiempo que tenían juntos pese a que no negaba que habían tenido sus momentos de gran cercanía en el pasado. ¿Tampoco lo sabes? Lincoln sonaba consternado por esto, ¿acaso era una amistad de dependencia como la que tenía con ese chico? Creo que nunca lo pensé, y creo que es porque nunca necesité hacerlo, sinceramente te conozco desde hace tiempo y eso era suficiente, pero si me lo preguntas, tampoco me agrada ser golpeado. ¿Ya ves? Sí, Rusty apreciaba al chico, no iba a negar que ni siquiera se había cuestionado su amistad y buscarle motivos en ese punto lo encontraba innecesario, pero pensarlo le había dejado esa pequeña espinita en su mente sobre ello, por lo que cerró sus ojos, dio un fuerte suspiro y, tranquilamente, procedió a darle un zape con toda la fuerza que tenía al peliblanco, uno que tuvo la suficiente fuerza y que pilló tan desprevenido al chico que lo aventó al piso. Oye. Ahora estamos a mano, ¿te parece? Lincoln seguía masajeando su cabeza donde había sido golpeado, si lo comparaba con golpes que había recibido jugando no era mucho, pero, irónicamente, ver una respuesta no amable no lo molestó, se sintió casi como un alivio. ¿Te conformas con golpearme de vuelta? Sí, no es que me interese pensar más allá en eso y creo que es suficiente para estar a manos, amigos otra vez. Y le tendió la mano. Puedo vivir con eso. Y Lincoln respondió a esta, sujetándola. Quizás por horario era tarde, pero Lincoln pudo sentir que no lo era en lo absoluto para él. Minutos después, frente a la casa McBride, juntarse con Chandler hizo que el día se le pasara más rápido, algo que no le disgustaba en lo absoluto más cuando era precisamente lo que buscaba, quizás había incumplido una de las normas que todavía tenía respecto a la hora de llegar a casa sin haber pedido permiso previo y decir dónde había ido, pero fue algo necesario para desahogarse del asfixiante ambiente que tenía su hogar, era incluso saludable si se ponía a pensarlo, la misma doctora López le había recomendado cambios en su rutina diaria y tener
esa clase de juntas con nuevas amistades como lo era Chandler eran un buen camino, de eso estaba seguro. Además ahora tenía una nueva meta la cual ya había comenzado a planificar, por lo que estaba más motivado y revitalizado que nunca, solo que al ver el exterior de su casa un pequeño vuelco en su estómago se hizo presente al recordar las horribles palabras que le había dicho a su padre esa tarde. Fue un desliz por todo el estrés acumulado, había hablado sin pensarlo y pese a que en el instante que lo dijo se sintió aliviado, la culpa no lo había abandonado hasta que pudo distraerse con su nuevo amigo y ahora estaba completamente dispuesto a confrontarlo y pedirle las disculpas necesarias por tales palabras, ingresando con cuidado y una sola misión en su mente, notando que el ambiente en su hogar estaba inusualmente silencioso, más su padre biológico se hallaba sentado en el sofá, mirando la mesita frente a este con una mirada vacía. Papá. Desanimado, hola Clyde. ¿Ocurrió algo? El oriundo hombre desvió su mirada al escuchar eso, evitando el contacto visual con Clyde. Nada de lo que debas preocuparte, cariño, son cosas de adultos. Si quieres podemos conversarlo, la doctora López siempre ha dicho que la comunicación es vital para poder apoyarnos. Apoyarnos, claro, tienes razón, hijo. La voz del hombre se volvió ligeramente más grave al pronunciar esas palabras, algo que no le agradaba en lo absoluto a Clyde. Por cierto, papá, ¿dónde está mi otro papá? Pues, no lo sé, hijo. ¿Preocupado no lo sabes? Él dijo que no te atormentaría más, y me pidió el divorcio, algo de lamentarse ser tan mal padre o algo así. ¿Qué? Clyde solo pudo quedarse ahí, en silencio. Incapaz de comprender por qué había sucedido todo eso. Al día siguiente, secundaria de Royal Wars. Había sido una agradable noche para Liam, eso no podía ponerlo en duda. El día anterior no había salido del todo bien, pero terminó bien y eso era lo que importaba. Incluso terminó recibiendo algo tarde un mensaje de Lincoln disculpándose por irse así, una disculpa tardía pero al menos agradecía la honestidad del chico, por lo que estaba más al pendiente de qué haría esa tarde. No tenía planes después de todo y al ser los primeros días de clase no tendría mucha tarea, así que su cabeza no necesitaba ejercitarse, tenía varias posibilidades y eso le había permitido levantarse animado. Llevadas algunas cuadras terminó detenido en un cruce vial esperando que el semáforo se volviese verde para continuar cuando, para su sorpresa, sintió como su cuello era envuelto por un brazo el cual por la brusquedad del movimiento terminó empujándolo levemente mientras volvía a retomar su postura, volteándose para notar a un chico moreno siendo el responsable de aquel ataque furtivo. Hola amigo, ¿qué cuentas? ¿Clyde? Sí, soy yo, el mismísimo Clyde. ¿Qué tal todo, Liam? Bien. Oye, no es necesaria tanta desconfianza. Me vas a disculpar pero es raro que actúes así cuando ayer parecías oveja por ser trasquilada cuando te salude. El ayer es pasado, amigo, el ahora es quien importa y quería conversar. Hace tiempo que no lo hacíamos, creo que desde que estábamos en el grado pasado. ¡Ay, qué tiempos! Liam no sabía bien qué pensar de Clyde, pero si el chico había decidido acercarse con aquella renovada actitud, ¿quién era él para cuestionarlo? Pues sí, me hace pensar el infierno que fue estudiar para los exámenes finales, así que prefiero no pensar en eso, sino más bien en que conversando con Ma llegamos a un trato bastante bueno, pero necesito tener 16 para concretarlo. Interesante, cuéntame más. Pues todo empezó hace unas semanas cuando me mandó por un pedido a la ciudad. Conversar era bueno, tener a alguien con el que poder contar su diario vivir siempre era agradable y más cuando era alguien que no lo juzgaba en lo absoluto por ello, así que se dejó llevar como lo habría hecho antes con el moreno. Si se habían apartado un poco y el día anterior había estado a la defensiva eran cosas que ya no le importaba, pensar no era tan necesario cuando no se trataba de algo importante y esa ocasión era un buen ejemplo de ello. Mientras se acercaba a la escuela Thatch pudo visualizarlos, observando confundido la presencia de Clyde junto al granjero el cual se miraba con una expresión relajada. Clyde por su parte se veía feliz, era extraño que alguien como este se comportase así considerando lo apático que se había comportado por lo que se aproximó a ellos siempre observando fijamente a Clyde quien, en cuanto lo notó, levantó su mano mientras exclamaba con una sonrisa su saludo. «Hey Thatch. Aquí estamos». Estoy seguro de que ya nos vio, digo el chamaco viene derechito a nosotros. Thatch miraba fijamente a Clyde entre más se acercaba, el chico era claramente él, al menos en vestuario y cara se le parecían demasiado para ser un reemplazo perfecto de este, mirándolo con detenimiento en el momento que estuvo a pocos centímetros de este. ¿Quién eres tú? ¿De qué hablas, Thatch? Soy yo, Clyde, el de siempre. Pues el de siempre me mandó al diablo ayer.
Vamos, era el primer día de clases y tenía que sacarme la pereza de la cabeza, solo eso pasó, no es para que me trates con tanta hostilidad. Es extraño, eres extraño, esto es extraño. ¿No somos todos un poco extraños? La doctora López me ha dicho varias veces que debo ser yo mismo. Eso sí suena como algo que diría el Clyde que conozco. Thatch suspiró ligeramente, la actitud apática que había recibido tan recientemente seguía incrustada en su mente, más considerando todos los intentos que había hecho en el pasado por mantener el contacto y sentir que la mayoría terminaban siendo ineficaces, pero de la nada parecía más cercano al Clyde del que se había hecho amigo antes de que el grupo se fracturase, lo cual no le disgustaba en lo absoluto, más allá de no saber qué pasaría una vez Lincoln se hiciese presente, sabiendo que los dos parecían odiarse en la actualidad. Liam, ¿podemos hablar en privado un momento? ¿Por qué? Por lo que habíamos coordinado de la tarea de matemáticas. Pero si ayer no tuvimos matemáticas, era el primer día. Sí, pero no es de esa clase de matemáticas, es de tú ya sabes. ¿Tutorías? Sí, esas. Pero si yo no estoy en una tuto, ay. Thatch solo pudo darle una patada en la pierna, más considerando que el granjero ya le sacaba una cabeza de altura. Solo ven aquí, lo siento Clyde, es algo entre Liam y yo. ¿En serio no puedo participar? Soy bastante bueno con las matemáticas. Es algo privado, lo siento. Y tomando de la camisa al granjero, este comenzó a jalarlo a una distancia prudente. Eres pésimo entendiendo indirectas y necesito que lo sepas. Tampoco era necesaria tanta violencia. Eso no importa, ¿no te parece extraño ver a Clyde tan amable de la nada? ¿Y qué tiene de malo? Si quiere volver a acercarse y ser amable no tiene nada de malo. Bueno, en eso tienes razón, pero solo ayer, ¿sabes qué? Tienes razón, no voy a pensarlo tanto. Ese es el espíritu, mi enano amigo. Hijo de, lo que sea, vamos que Clyde parece comenzar a inquietarse. Cuando Liam volteó a ver a su amigo pudo notar que en efecto, Clyde mostraba varias señales de estar casi desesperado, como lo era rascar su brazo, golpear rápida y repetidamente el piso con el pie y mirar a todas partes casi como si estuviera buscando algo o alguien que le estuviera observando, respirando de forma algo alterada para cuando volvieron ambos a su lado. ¿Terminaron su charla? Pues entonces apresurémonos en llegar a la escuela, que el horario es algo que debe respetarse, y en todo caso, ¿qué tal tus vacaciones, Thatch? Liam me contó algunas de sus aventuras en la granja, me gustaría saber en qué parte cazaste algunos ovnis. Pensando, pues sigue siendo obsesivo con el horario, quizás lo pensé demasiado. A Clyde. Fuimos en una caravana con mis padres detrás de la pista de un nuevo objetivo por varios estados. De hecho, hay teorías sobre que sería la respuesta a un programa empezado por 2002 sobre, y tal como le había pasado a Liam, Thatch se dejó llevar por la conversación, encaminándose una vez más a la escuela sin pensar demasiado en lo que ocurría más allá de continuarle conversando al moreno sobre su vida, actualizándose un poco en lo que había pasado, algo que se prolongó hasta que finalmente llegaron al establecimiento sin el menor atisbo de detener la conversación. Para Liam y Thatch nunca había sido tan cómodo conversar con el chico, este no solo no cuestionaba las cosas que comentaban, sino que en la mayoría de casos las avalaba pese a lo extrañas que podían sonar, algo que el viejo Clyde probablemente nunca hubiese hecho al ser mucho más conservador con las cosas que hacía cuando Lincoln no estaba involucrado, pues generalmente su propia paranoia y miedos le impedían dejarse llevar, sin importar si era una simple conversación o si estaban ya en el lugar a nada de hacer la idiotez de turno, un cambio muy bien recibido por los chicos, por lo menos hasta que llegaron a la escuela y Thatch pensó en lo que esa presencia podría significar, sobre todo cuando el día anterior Lincoln había actuado tan bruscamente. Pues al llegar, pudo encontrar tanto al peliblanco como al otro miembro faltante cerca de la entrada, conversando. El buen ambiente amainó instantáneamente para los tres pelirrojos, si bien todos habían tenido sus situaciones con ambos chicos, sabían perfectamente lo que había significado la rotura de esa amistad previamente. Lincoln estaba muy agresivo en su comportamiento y Clyde estaba actuando de forma peculiar, no se habían detenido a pensar en profundidad lo que podría ocurrir y Rusty no entendía qué le había pasado al moreno para haberse acercado nuevamente a los demás, volteándose para ver a Lincoln y cómo este actuaría, pero al verlo no podía observarlo
molesto ni confundido, tampoco feliz, simplemente lo miraba con algo de desconfianza, como quien mira a un desconocido en la calle y ante ese comportamiento no tenía idea cómo podría, por más que habían hablado antes, que habían llegado a ciertos consensos, después de todo lo que se había dicho y hecho una respuesta de parte de Lincoln ante la proximidad de Clyde le era un perfecto misterio y ver a Clyde acercarse tan casualmente a este solo le preocupó más. Cuando estuvieron a menos de 1 metro de distancia, casi como si nada de lo que había pasado el último año hubiese ocurrido, Clyde abrazó a Lincoln para la sorpresa de todos, sobre todo para el propio Lincoln. Hola amigo, perdón por alejarme tanto y de esa manera, pero ya quedó todo en el pasado, ¿no? ¿En el pasado? Clyde, tú, no vale la pena pensar en ello, el ahora es lo que importa, si algo pasó antes no interesa, podemos seguir con nuestras vidas. Eran palabras extrañas, sobre todo viniendo de ese chico, las últimas interacciones que ambos habían tenido no habían sido las mejores, el solo recordar el cómo se refirió a él como si fuese un bully y protegiese a Chandler eran la clara muestra de lo que pasaba por la cabeza de Clyde al verlo, y ahora decía que nada del pasado importaba y se acercaba como si fuesen grandes amigos. No puedo simplemente olvidarlo, quizás lo que me hiciste el año pasado ya lo deje atrás, pero lo de ayer, no puedo actuar como si no me hubieras mirado de esa ciudad. Y con calma Lincoln se dio media vuelta, alejándose del grupo mientras Clyde miraba perplejo lo que había ocurrido. Pero si eso ya pasó, ya no importa, ¿no? Los tres pelirrojos miraron con amargura a Clyde y a Lincoln, no había sido el peor escenario posible, pero eso, definitivamente, había salido fatal. No pasó mucho antes de que el grupo volviese a encaminarse al interior cuando Clyde se dirigió a su casillero, por más que aquella reacción de Lincoln le hubiese dolido no podía hacer mucho más, peor considerando que seguían en salones diferentes y tendría que esperar hasta el primer receso, pero mientras pensaba en ello alguien lo llegó a su lado, sacando su mirada del casillero para encontrar a un pelirrojo de mayor contextura a su lado. ¿Qué tal todo, socio? ¿Listo para afrontar nuestras iniciativas? Chandler levantó su puño en señal de chocarlo con este, realmente no habían pactado ningún saludo o familiaridad en todo lo que llevaban juntos, era una amistad en la que se reunían a desahogar sus penurias y divertirse, eso funcionaba para Chandler, había funcionado más de lo que había esperado y con la conversación que había tenido ayer con él había logrado obtener la suficiente determinación para encaminarse otra vez en ser lo que siempre debió ser, después de todo aunque su padre no esperase nada de él, había alguien que sí seguía confiando en él y ello era más que suficiente, pero, por favor no te acerques, nosotros no éramos amigos, así que no hay por qué seguir con ese teatro. Y cerró su casillero, alejándose casi corriendo de la ubicación mientras Chandler se quedó allí, pasmado y en silencio. Había sido repudiado como si nada por Clyde Bride. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.